Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Te ofrezco agua que calma tu sed para la
manantial que nunca se secará. Qué bonito es saber que Dios está con nosotros, Iglesia de Jesucristo el Ancla. Qué bonito es saber que el que está con nosotros es Dios Altísimo y el que nos guía en este camino de buscar como un pueblo sediento de su palabra. Hoy la Iglesia de Jesucristo el Ancla y tu pastora Liliana Ariza quiere la gloria al Señor, ¿sabes? Ahí debemos de estar nosotros, la Iglesia. Hoy me traigo el corazón un poco conmovido porque el Señor me da una palabra que me recordó cuando Él me llamó, cuando me hizo jurar ante 3 personas que habían dejado un avión, se fueron, yo había dejado el celular perdido en Lebrija. Y cuando ellos me dicen, estamos a media hora de Lebrija en un restaurante, yo fui hasta allá con 2 personas. Y hubo testigo, cuando el Señor me hizo jurar el Shema. Y el Shema trata de escuchar, pero habla de la obediencia y seguir a Dios. O sea, escuchar y obedecer. Ese es el Shema. Y entonces por eso es que cada palabra de esta iglesia habla de que el poder sustentador de la palabra de Dios es lo que nos va dando en el camino para llegar y mantenernos firmes en el propósito. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza, y que estoy inundada, mi copa está rebosando porque yo siento ese río de agua viva fluir en todo mi ser, y que la Iglesia de Jesucristo el Ancla, que es un diseño dado al Señor por su mano y firme y sello de orden celestial, un llamamiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso pasó con la samaritana, y hoy mi corazón quiere hablarte de la necesidad de nosotros, de la realidad de que Jesús en nuestras vidas. A veces nosotros estamos mirando las cosas que nos hace el mundo, pero yo te quiero hablar del Deuteronomio 8, porque es una memoria que le hace Moisés a todo ese pueblo, que ya sabe que Josué es el que sigue en la comanda de la acción libertadora. Ahora viene una conquista, y entonces hay una promesa de 430 años, 30 años de atraso, pero igualmente tiene un cumplimiento, y ellos no conocían la tierra. Ellos no conocían la tierra, pero el Señor los fue instruyendo, y el libro de Deuteronomio recoge todo lo que es el que recoge todo en sí el Pentateuco, y nos habla de los estatutos, los mandamientos y las ordenanzas de Dios, y Él dice que no te olvides. Y ayer cuando estaba, mi hijo Señor sacó una promesa y me dio una palabra, yo lloré porque hay momentos en que tú sabes que es algo que Dios va a hacer. Yo me imagino también el momento de Josué, y el momento de todas esas personas que Dios llama, escoge, y como dijo Jesús, antes ya no es el tiempo, pero cuando el tiempo llegó, Él fue a los ríos de agua viva, y entonces Él en su humildad hizo fila. Él se bautizó con ese hombre que honró de abrir el camino, de preparar el camino, y se dejó como oveja, fue obediente, lo mostró cómo es el papel de la obediencia de la iglesia. Fue tan obediente que se bautizó, hizo fila y se bautizó con Juan el Bautista, siendo Dios mismo, la palabra hecha carne, la palabra viva. Entonces, qué obra tan bonito que saber que Juan el Bautista estuvo ahí para entregar un sacerdocio levítico al sacerdocio mesiánico de Melquisedec, el sacerdocio de paz y verdad. Es una honra que fue algo grande, que tú y yo tenemos que mirar que nosotros tenemos un libro que dice que claramente responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces y ocultas que tú no conoces. O sea, que esto es un manantial. Y cuando nosotros comemos de esta palabra, nos llenamos y nos volvemos manantiales de vida. Como la samaritana que después de tener sed, estar mediodía, quemada, seca y sin tener una porción de vida, estaba yendo a muerte, pero llegó Jesús a tiempo. Al mediodía restauró su vida, habló, porque hay que tener una intimidad. Lo que habla el libro de Juan, capítulo 4, es la necesidad de una intimidad con el Señor. Es una intimidad donde tú y yo tenemos que darle gracias al Señor por su favor. Yo te quiero leer una parte antes de entrar al tema, y doy la gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hoy el Señor nos bendiga con su palabra, que el Señor nos unja y ponga palabra que edifique, y que el Señor nos bendiga para que esta palabra edificadora construya un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Amén.
Dice el Señor aquí en Salmo 147, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llaman por su nombre. Y qué bonito que habla este salmo de que alabemos al Señor, porque suave y hermosa es la alabanza. Cuando alabamos al Señor, eso es lo que es suave y hermosa, ese es el versículo 1. Pero dice que edifica a Jerusalén, a los desterrados, a Israel recogerá. Él es el que está apartado, el que no tiene, el que dice que no tiene, lo hará habitar en familia y le dará bendiciones de su heredad. Amén. Pero dice también que Él salva a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y eso es Jesús lo que vino. Por ese amor de nuestro Padre, que es tan grande, hermanos. Yo ayer, hoy y hoy, comprendí la dimensión del amor de Dios. Yo nunca te he hablado del amor de Dios, ¿verdad? Pero hasta ayer y hoy, yo era como la del Salmo 73 que no entendía. Y a veces, aún personas que han vivido, han predicado y hablan, a veces hay que tener un momento para conocer la dimensión del amor de Dios para con nosotros. Amén. Dice aquí que grande es nuestro Dios, es Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, el versículo 5. Pero hay algo que quiero recalcar en el versículo 4. Amén. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. ¿Pero por qué? Porque su poder es grande, por eso lo coloqué así. Él cuenta el número, o sea que Él conoce a cada uno de nosotros, a cada uno de sus redimidos. Él nos tiene contados, hermanos. Dice, no, ¿cómo sabe el número? Dios sabe el número, ¿sabes? Porque eso está escrito antes de la antigüedad, Él sabe. Pero Él espera que todos seamos salvos. Amén. Él espera gente violenta en la fe. Amén. Y dice entonces que Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Canta Jehová con alabanza, canta con arpa a nuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este salmo? Alabanza. El Señor, para que Él actúe en tu vida y para que este tiempo el pueblo de Dios tiene que tener una alabanza genuina, verdadera, una alabanza sana, que cuando se quebrantó el corazón, Dios lo sanó. Y entonces fluye un cántico nuevo, y entonces como la samaritana comienza a tomar agua de esa vida y comienza a danzar y comienza entonces a ver su nombre, donde la tiene el Señor puesta. Amén. Amén. Como una de sus hermosas estrellas, y su nombre lo tiene escrito. Amén. Pero dice que Él, dice aquí, yo quiero hablar contigo, a partir del versículo 10 al 15. No se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén, alábale a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Qué bonito es esta palabra, porque el Señor toda la semana me estuvo hablando de que no solo de pan vive el hombre. Y sabes, eso es antes de que, y me coloqué a meditar esa palabra y me di cuenta que hay misterios que tú y yo debemos que ir, y eso los conseguimos en ese beber, en esa manifestación del río del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero antes de todo esto, yo quiero hablarte de que el Señor, cuando llegó a nuestras vidas, hizo una respuesta a un lloro, a un gemido, a un clamor. Cuando Dios te busca es porque hay un propósito. Tú tienes un encuentro con Jesús, hay un propósito. El hecho es que tú y yo tenemos que hacerlo crecer. El Señor nos da crecimiento, pero tú y yo tenemos que tener un corazón dispuesto. Amén. Bueno, entonces le damos esta gracia, Señor, a ti, porque tú reinas por siempre. Amén. Tú eres grande y maravilloso. Y aquí iniciamos entonces una palabra que mi Padre amado me regaló. Amén. Y yo le doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sabes? El Señor me había dado esa palabra de Mateo 4, versículo 4. Pero el Señor anterior me había dado, entonces ayer en la tarde una palabra, me saca una promesa. Yo la saqué. Yo fui obediente y la saqué. Y entonces mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo te voy a decir por qué. Porque a veces nosotros desconocemos el valor que tenemos para Dios. Y Dios tiene personas aún de tierra lejana, personas que de pronto en tu pensamiento no están, pero que Dios va a usar para bendecirte. O tú serás también el camino de bendición para muchos. Tú y yo somos manantiales de vida. Tú y yo tenemos que aprender a hablar
y aprender a amén, y aprender a conocer al Padre que tenemos, ¿sabes? Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no justificó ante el Padre. Jesús dio testimonio de nuestro Padre aquí en la tierra. Y de eso habla todo el poderío de Dios. El Evangelio, si tú lo ves, ves el reino de los cielos cómo camina. En bendición, en paz, en verdad. Por eso dice Jesús, si no te bendice con paz, deja todo y sigue adelante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios habita en la paz y la verdad del Señor. Y si hay un ambiente que no hay paz, tú tienes que cerrar tu puerta al disturbio y al ruido del mundo y venir a los ríos de agua viva. Eso fue lo que pasó con la samaritana. Amén. Ella estaba de pronto, ella era de pronto el reflejo de una ciudad. Pero Jesús, como un ejemplo y un testimonio, ella pudo transformarla. Amén. Cuando comenzó a conocer al Padre. Y entonces en el capítulo 44, versículo 21, aleluya, vamos a ir. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Amén. Dice el versículo 21, Jehová es el Redentor de Israel, Él es nuestro Redentor, y Jesús nos redimió. Y dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Eso fue lo que me dijo a mí el Señor, y cada vez que me acuerdo esa palabra, yo comienzo a llorar, porque Dios nos pide, hermanos, nuestro Padre que es el dueño del universo, dueño de todo cuanto existe, nos pide que no lo olvidemos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando ya le soltó la bendición, eso es cuando Dios te da todo y te dice, no te olvides de que yo lo hice. Pero Él te dice, yo te puedo dar todo, pero no me olvides. Por eso el Shema está escrito, porque es una palabra redentora. Es para que escuches y pongas en obediencia todo lo que el Padre nos dice. Y dice el Señor Jesús que Él vino a hacerla cumplir esa ley. Por eso tú y yo no vivimos en la ley sino en la gracia. Pero quiere decir que ya tuvo cumplimiento y tú y yo tenemos que marchar como marchó Jesús. Entonces conocí yo el corazón de mi Padre. Entonces yo ahí quedé, hermanos, que Él me dijo. Porque entonces cuando Dios te entrega algo, te está diciendo, mira dónde vas a ir, mira lo que va a pasar, mira. Pero en todo el camino, no te olvides de mí. No te olvides de mí, que yo te di todo, que yo te di el poder de hacer las riquezas. No te olvides de mí. Eso te pide el Señor, ¿sabes? Porque conoce nuestro corazón de antemano. Por eso os dijo, yo no sé ustedes porque estaban en la tierra prometida. Yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y cuando tú dices esa palabra, vete entonces al Deuteronomio, léelo completo. Lee el libro de Juan. Y entonces examinemos nuestro corazón. Y entonces yo amo al Señor, hermanos. Yo estoy en un romance, pero no sabía el nivel de romance que tenía y que tiene Dios con su iglesia. Cuando Él te dice aquí, Israel, pero te incluye ahora que Jesucristo nos adquirió para la obra del Padre, nos hizo parte como un remanente, de somos remanente. Es el único que tiene el Señor y que pagó rescate, Jesús. Amén. Y dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, pero también le digo a tu iglesia, a la adquirida de Cristo, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. Pero esta parte me colocó de ver un padre, hermano, el corazón de un padre. Y entonces de ayer me tiene aquí con el corazón, porque entonces yo le pregunto, Señor, yo quiero ser buena hija. Yo quiero ser una buena administradora de tus dones, de tu obra. Porque Jesús murió por ti, por mí, pagó un precio por el amor del Padre a nosotros. Mandó a su Hijo unigénito para que tú veas aquí. Entonces me di cuenta cuánto nos ama nuestro Padre, que nos mandó a su Hijo para enseñarnos a caminar el camino de la victoria, para darle la gloria a Él, porque nos conoce, dice que todas sus estrellas tienen un nombre y Él las conoce a todas.
pero también sabe que estamos hechos aquí, estamos en esta vasija. Y que todos los días tenemos que vencer en la adoración y alabanza, levantando nuestros brazos a nuestro hacedor, a nuestro formador. Yo te formé, dice el Señor. Y entonces, esto me hizo gemir en mi corazón, porque entonces me di qué gran Padre tengo. Y como ese no hay otro, como dice el Salmo 27, el Rey David. A veces tenemos que entrar en la profundidad de las aguas, porque a veces la gente uno predica cosas para aprender, pero todo el mundo anda tan herido, porque como dice el Salmo, hasta que sana a los quebrantados. Y si hay quebrantados que no sanan, todo lo hacen una oposición, porque se olvidan del verdadero amor de Dios. Entienden la palabra, pero no están en los ríos de agua viva. Y ayer cuando Él me dijo, no te olvides de mí. Y entonces el Señor me acordó que lo que Él nos da, hermano, es para bendecir a las familias de la tierra. Pero igualmente ser buenos administradores de su obra, de su gracia. Amén. Cuando Él dice, no me olvides. Hermanos, no está diciendo lo mismo que le dijo Moisés al pueblo que estaba entrando a la tierra prometida, en el cual Moisés se instruyó todo el tiempo. Y antes de entrar, ya mirando la tierra de poseer, le dice que no lo olvide, que meditemos la palabra, pero sobre todo que la pongamos por obra. Tenemos que tener sumergidos para entender verdaderamente el amor de Dios. Porque Él a mí un día se me presentó como el Ágador, Bisharrakatai, como el Dios grande, y un día fui a un congreso y Él me lo recordó, me lo puso aquí, aquí lo tengo. Y entonces ese día me volví a acordar que Él es más grande. Amén. Nosotros vamos mirando, hermano, y entendemos a veces la palabra y parecemos loros repitiendo, pero cuando nos sumergimos en esos ríos de agua viva, conocemos el amor del Padre, porque dice, por de tal manera dio a su Hijo unigénito al mundo, pero de que si no entendemos esa parte del amor de Dios es, no me olvides. Eso dice el Señor. ¿Y qué hizo la samaritana después que tuvo su liberación? Después que tuvo su gozo, no se lo escondió, sino que fue a una ciudad y compartió de la gloria de Dios. Ella dio la gloria de Dios predicando. Ella no se quedó con el milagro, ella dio un testimonio y trajo gente a tomar agua del río, del manantial de vida. Pero sabe que Jesús siempre humilde. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Israel no recibió a Jesús? ¿Cómo es? Porque llegó humildemente. Y a veces, ¿qué hizo el Señor? Le dijo, porque Dios quiere que tú veas el corazón. Jesús leía los pensamientos. Jesús miraba desde lejos. Jesús ya sabía de anterioridad, antes de descender a cada uno de nosotros. Ya todo está escrito, tu historia y la mía. Pero tú y yo estamos llamados a escoger el camino. Amén. Porque como Él nos ama, Él también quiere que le amemos verdaderamente. Amén. Entonces, el Señor esta semana repetidamente me ha dado la palabra que no solo de pan vivir el hombre. Y vamos mirando, amén, que nosotros, aleluya, amén, nos damos cuenta si vamos al libro de Mateo, vámonos al libro de Mateo, amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro que ella le pedía de beber y nosotros dijeron, ya lo conocimos. No solamente por el testimonio de ella en el capítulo de Juan, capítulo 4, ¿sí? Ya ella nos trajo, pero ahora nosotros hicimos la parte, escuchamos a Jesús y luego descubrimos el manantial y también fueron llenos, amén, del río de agua viva. Amén. Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 4 habla de una tentación. Y por eso el Señor dice, cuando llegues allá, cuando estés próximo a llegar, tenemos que cuidarnos. Porque en el camino se presentarán, al pueblo de Dios se le presentaron pueblos
y personas, Amalek, pero el Señor iba guardando, porque su remanente tenía un lugar y una tierra que poseer la bendición de su posesión. Amén. Y nos damos cuenta, hermanos, entonces, que Jesús es tentado. Y Jesús dijo unas palabras con la Biblia. Jesús no habla y que rara, no, él simplemente citó una palabra que está en Deuteronomio. Pero también citó una palabra que está en Deuteronomio 10 y Deuteronomio capítulo 8. Por eso la Biblia es completa. Está dividida antes y después. Pero la Biblia es una, porque Dios es una. Es toda para nuestro entendimiento. Este es un apoyo porque está sustentando lo nuevo. ¿Qué quiere decir? Jesús ejecutó su palabra. Amén. Entonces dice aquí que él tenía hambre. ¿En qué se le presenta en el desierto el enemigo a cualquier persona que tiene un ministerio? Se le presenta inclínate, se le presenta venía una liberación y estaba Esther y Mardoqueo y Amán quería que se inclinara Mardoqueo ante él. El mundo antes de que tú llegues al propósito va a desear, va a tratar, te va a humillar, va a tratar todo para que tú te sueltes de la palabra y dudes. Y tú sabes que el príncipe de la duda no te va a dejar ver el propósito, te va a matar. Por eso hoy desarrollamos todo principado de la duda, de incredulidad en el nombre de Jesús. Y hoy nos sujetamos a la palabra. Jesús citaba la palabra. Jesús venía el enemigo a traerle confrontación, a desviarle, a hacer piedra para que no llegara a donde tenía que llegar, a la tierra. Amén. Que Dios le había dado para comenzar la obra, su ministerio. Y se le presentó con obstáculos. Pero él dijo en el capítulo 4, versículo 4, ¿tienes hambre? Usa tu poder, usa el aceitico que traes ahí ya, úsalo y conviértese en pan. Él dijo a tratar de que tú te desgastes en el camino o la porción que depositó en ti. ¿Para qué? Para desviarte, para detenerte, para que tú digas, no, yo tengo la autoridad, no, esto es obra de Dios. Él sabía que estaba en el desierto y en el desierto no iba a usar el depósito que Dios le había dado, que había ganado por él por estar en obediencia. Y dice aquí, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8. Eso está en Deuteronomio 8. Y él se lo está diciendo porque ahí el propósito de Dios se cumple. Yo quiero por eso hablarte hoy de Deuteronomio 8. Pero también dice que él decía, escrito está, y es por la palabra, o sea, el pan que tú vayas a querer, sea lo que sea, el pan que tú quieras usar en tu desierto para salir del proceso, porque si él hace eso, se salta el proceso y comenzaba, retardaba o simplemente moría en el desierto. Pero él sabía que ese depósito tenía un lugar, tenía una grey, y era la grey para iniciar su obra aquí en la tierra. La tierra era el lugar y la misión de Jesucristo para llenar de su sal y de su pacto toda la tierra, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor y es sobre todos. Amén. Amén. Es Jesús. Y él simplemente le decía con la palabra. Pero entonces volvió a tentarlo, porque estaba ya llegando y estaba en la puerta y estaba a desocupar esa vasija. Pero ese aceite tenía destino. Amén. Entonces, si tú eres esto, si tú eres del mundo, va a dudar. Por eso estaba diciendo del príncipe de las dudas. Acuérdate lo que le dijo Eliseo. Tú viste, oíste, y estaba con el rey. Y le dijo Eliseo. ¿Qué le dijo Eliseo? Se dijo, dudado, pues el príncipe de la duda estaba con el rey y le dijo que él no vería, que vería, pero no comería. Amén. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es la que nos sustenta, es la palabra. Porque como dijo él, sí podemos, como Dios, por nuestra boca, tener todo, hermano. Pero tenemos que tener algo, hijos. Y él dice, si eres hijo. Y tú no tienes que probarle nada a nadie, porque el Señor te dio visión, te dio sueño, te dijo lo que iba a hacer. Y hoy entonces, en el nombre de todo príncipe de incredulidad y de duda, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Si tú eres esto, si tú haces eso. Jesús no tuvo que convencer a nadie.
Él trató, hermano, entonces comienza a mostrar el reino de los cielos. Y lo mostró, y mostró y testificó del Padre. Por eso tú y yo ahora somos testigos de Jesús, testigos del reino de los cielos. Cuando recibimos al Señor, comenzamos a ser testigos de su obra. Dios la bendiga, amada pastora Mayrelis, Iglesia El Arca en Camarones, Guarida. Por eso él estaba lleno del río de la vida de Dios, pero no se le va a dejar en el desierto, porque esa tierra, esa porción de Jesús tenía un propósito, y era libertar a tierra de Zabulón y Neftalí, toda la tierra de Israel conociera, preparar discípulos, traer una ley, hasta preparar obreros, porque había muchas mies que se estaban perdiendo, las almas cautivas. Y entonces el propósito de él era preparar. Era decirle que la iglesia de Cristo está ungida y que la iglesia de Cristo está llena de bienaventuranza, que es la sal de la tierra, porque es el pacto de Dios con nosotros, y que eres la luz del mundo. Y Sharrakatabae. Y él dice que él no vino a abrogar la ley o a los profetas, no, sino vino a hacerla cumplir. Y si él la pudo cumplir, y cuando tú y yo seguimos a Jesús, obtenemos ese galardón caminando bajo esa presencia. Amén. El enemigo siempre va a tratar de entrar, de hacerte caer y volver a repetir. Pero hoy, hermano, tú no tienes que hacerle. Por eso nosotros no tenemos que agradar al hombre. Porque si Jesús hubiera agradado ahí en esa conversación, se pierde, hermano, se pierde la bendición. Pero él conocía las estrategias, porque ya lo conocía, lo vio caer. Porque lo que quería era seguir gobernando en este mundo, pero a él fue destronado. Y Jesús estaba pisando. Y cuando se dio cuenta que Jesús estaba aquí, venía por el trono. Venía a asegurar el trono, a asegurar la profecía. Porque ese trono es el que te lleva a ti y a mí al paraíso, de donde nos sacaron. Rakata. Y Jesús lo dijo cuando los hombres que estaban, los dos ladrones en la cruz, hasta el final les va a tratar de rescatar. Pero tú tienes el libre albedrío de vivir y conocer a Dios genuinamente. Esto no es solamente está escrito aquí para repetirlo. Esto está aquí porque eso era lo que hacían los fariseos y los saduceos. Pero tú y yo estamos aquí para salir como la samaritana, o como todos los que tuvieron una relación con Dios, dando un testimonio, glorificando a Dios y dando a conocer el poder del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Esto es lo que estaba haciendo en el capítulo 4 de Mateo, era detener la obra, para que no fueran salvas las almas y la luz no llegara. Amén. Pero él sabía, dijo, escrito está. Por eso tú y yo nos alimentamos de la palabra y sustentamos. Tú y yo tenemos que sustentar nuestros pensamientos, flechas y dardos con la palabra. Jehová me dijo que yo soy tesoro bendito, que yo soy hija de Dios, que soy reina, princesa. Pero ahora es que sí. Es que yo soy eso. Yo no sé tú, pero mi nombre está escrito en las estrellas. Él me sanó, un día me encontró quebrantada, curó y vendó y sanó mis heridas. Y ahora yo veo mi nombre escrito allí, en mi libro de la vida. Esa es la forma como habla la iglesia. Porque cuando está sumergido, yo lloré. Yo cuando leí me dijo, no me olvides. Porque nos conoce, porque sabe que tú y yo tenemos, hermano, que aún Jesús pagó un precio. Y el mundo solamente Chuchito, Jesucito, Jesús, dador de la vida. Pero no saben el valor. Ayer descubrí que el Señor me dijo, Liliana, no me olvides. Y no me lo dijo, sino porque cuando Dios comienza a hacer una obra en ti y te da una bendición o te lleva al propósito, sabe que tú vas a tener que luchar y pelear con violencia tu bendición, la tuya y la de tu casa. Dios la bendiga, amada pastora María Isabel en Argentina, Iglesia de Jesucristo, la verdad luz del mundo. Tú eres un guerrero, pero Él dice, no me olvides, yo te formé. Y entonces acuérdate de estas cosas, oh Jacob Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Pero esto también te lo dice a ti y a mí por medio de Jesús, cuando nos hizo aceptos al Padre y nos adoptó. Tú y yo, hermano, mi corazón y mi ojo, yo dije, Padre, ¿cómo te voy a olvidar? Pero me lo dice, ¿sabe por qué? Porque el pueblo, cuando Dios daba las leyes, las ordenanzas y las órdenes, todo el mundo decían, sí, amén, pero se olvidaron. Y eso antes de decirnos, Señor, nos dice,
¿En qué cosas estamos manejando nosotros la palabra? Porque Jesús la decía clarita, Jesús la decía clarita, escrito está, escrito está, escrito está. Él no dijo, ni se creyó el superpower ahí, él dijo, yo estoy en el desierto, yo puedo tener autoridad, pero tengo un depósito y un lugar y una tierra donde derramar este aceite, racataba y sharaba. Y en el proceso de tu desierto, el enemigo va a tratar de cansarte, de decir, ay, yo quiero agradar a un hombre, ay, que yo soy hija de Dios, créame, créame, como decía José, ¡pam! Toma un cachetón para cisterna y sin manto. Arracataba y sharaba. Pero es que todo te lleva al propósito. José tenía un propósito, gobernar. Hermano, la mayordomía de un reino. Tenía las llaves y sabe, el que tiene la mayordomía manda más que el rey para que lo sepa. Racataba y shababa. Y eso es lo que Jesús nos dio, nos hizo mayordomos. Nos hizo coherederos de un reino. Eso es lo que debemos tomar de esos ríos de agua viva para saber que entonces la samaritana lo que hizo fue le dio una llave a ella fue y la llevó. La autoridad de la gloria de Dios sobre ella, sobre su iglesia que iba a ser fundada ahí, porque es lo que hizo, hermano, la primera adoradora fue en Samaria. Y atrajo con adoración, porque Dios, verdaderos adoradores. El Señor los tiene en la calle, el Señor los tiene en pozos, los tiene quemándose en era, pero hasta ahí les llega Jesús cuando llega uno. Tú sabes, esta semana me ha pasado eso, muchos sedientos, y cuando paso yo digo, ¿qué hago? Hermano, yo esta semana fui a Banca Oveja, testigo, y yo me senté en un mueble, hermanos, llegaron solitos ahí, hasta los muchachos de las cajas llegaron ahí. Yo parecía la banquera, hermana. Claro que soy la banquera porque soy hija de Dios. Del banquero mayor, hermana, y del amado nuestro Señor Jesucristo, que es, mejor dicho, el dueño del universo, porque es heredero del Padre. Y miramos y pude identificar lo que se está moviendo, porque uno, cuando todos los procesos se parecen, es lo que está gobernando. Y que me había atacado. Yo dije, sí. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios escribió de ti que va a ser, ¿cómo lo va a hacer? Dios solo necesita una persona determinada a amar a Dios. Y cuando yo me di esta palabra en Isaías 44 es porque viene un encargo de Dios para Ciro. Viene un encargo de Dios para su iglesia. Porque la iglesia es la pastora y dice que Él le da todo así. Dice Jehová su ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano, pero antes dice que Ciro era su pastor. Y que edificaría un templo y será fundado. Amén. Y eso se cumplió. Pero ahora tú y yo somos esos enviados de Jesús. Ahora tú y yo somos los que sostenemos la palabra. Hermano, aunque ha tratado con todo, hermano, yo como Jeremías, Señor, por todas las naciones, Padre. Mi hermano, hasta espiritualmente me quiso entrar aquí. Pero el Señor con su mano la agarró y lo estrelló contra la puerta esa serpiente. Porque dijo Jesús que cuando nos envíe las cogeremos con la mano. Porque Él nos viste, nos unge. No eres tú ni yo, es que somos enviados y la cobertura del cielo está con nosotros. Y la mano de Jehová estrella cualquier espíritu de serpiente enviado contra la iglesia que tiene un ministerio para salvar almas. Por eso la iglesia tiene que estar enfocada en el negocio del Padre. El negocio del Padre es salvar almas. Luego, hermanos, y toda esta semana ha sido así. ¿Qué pasa? Estoy estremeciendo. Son personas que están en unas depresiones fuertes. Ahí la última fue ayer. Hoy me quedé que decir. Porque quería predicar, porque esa palabra me tomó de saber cuánto nos ama. Nada más decimos, Juan 3:16 dice esto, sí, pero tú sabes cuánto nos ama el Señor, que entregó a su Hijo unigénito. Tú sabes el valor de un Padre. Cuando Dios me envía por Jesucristo, ¿sabe cuánto Dios me ama? Porque ama a su pueblo, que yo dé una palabra aquí. Porque sabe, como dijo Abraham, como dijo David,
ellos hablarán de mí a su descendencia y sus generaciones. ¿Y quiénes son esas descendencias y generaciones? Pues contados como las estrellas y la arena del mar, del cielo y la arena del mar, que ponen límites a las aguas del mar. Así somos tú y yo, hermano, en las manos del Señor. Acuérdate, Liliana, acuérdate, no me olvides, pero es porque está aquí Jesús. Dijo, si tú eres hijo de Dios, no te va a decir si tú eres eso. Ah, no, mira, tú son personas incrédulas. Te van a decir si tú eres. Si tú eres hijo de Dios, sálvate. Pero esos son los que no dudan, los que no tienen a Dios en su corazón. Acuérdate lo que le pasó al príncipe de la duda. Le dijo Eliseo, verás, mas no comerás. Amén. Amén. Pero miramos aquí, hermanos, que él dice, tú y yo como la mayordomía del Padre, cuando él abrió, él derribó puertas de Jericó. Eso que está hablando en sí, lo derribó 100 puertas de Babilonia, porque ya Dios había terminado, porque se habían puesto en un lugar de maldad. Amén. Dios sabía, porque cuando Jeremías profetizó que ellos venían, también dijo que también Dios le tenía ungido a través de Isaías, a través de Jeremías. Por eso le dijo, échame allá, que fue a Jeremías, le dijo, toma esta escritura y échamela allá en el Éufrates, y que se una. Por ahí pasó su vida. Dios siempre conoce el propósito tuyo y el mío. No estamos aventajados. Dios conoce tu propósito y el mío. Porque Jesús dice, escrito está. Y en el cielo está escrito. Esto está escrito aquí, porque está escrito en el cielo. Pero hay tantas cosas escritas en el cielo de ti y de mí. Pero sobre todo que Dios nos ama. Y cuando Dios te escoge a ti y a mí para predicar sus palabras, nos ama. ¿Para qué? Para predicar sus palabras. Amén. Y claro que lloré, porque entonces el Señor me llevó a través de Mateo 4, que no solo de pan, sino de su palabra. ¿Cómo vamos a dudar de la palabra del Señor? Y eso es lo que el enemigo va a hacer. Quería hacer que Jesús dudara de la palabra del Padre, que pusiera, no, yo soy esto, voy a hacer esto. Muchas veces, hermano, el enemigo trata, pero él sabe que lo que Dios depositó en ti tiene un lugar. Amén. Cuida tu aceite. Amén. Ponlo, predica. No lo guardes, no entierres el talento. Amén. Pero tampoco, como Jesús sabía cuándo era el tiempo y cuándo no era el tiempo. Amén. Hay que ser cuidadosos. Y entonces me acordé, cuando esos jóvenes con ellos oré, hoy me acordé cuando él me hizo jurar el Shema. Me llamó a la obediencia. Yo no estoy aquí ni tengo escrito todas las cosas que él me hizo jurar delante de testigos. 3, 2 ingenieros y una ingeniera. Se quedó dejó de un avión y a mí se me quedó el celular que dice sigue tus sueños en la portada. Y entonces me quedó el celular y yo llamé y ellos me dijeron, aquí estamos a media hora de venir. Fui con una vecina y una pastora. Y delante de todo el restaurante, hermano, entró una dimensión cuando yo leí el Shema. Delante de 3 personas y testigos. ¿Qué quiere decir? Que Dios me trajo a una obediencia. Y que yo solamente le debo obediencia a Dios. Y tu llamado también te escogió cómo te llamó. Tú sabes cómo te llamó. Porque tu ministerio tiene misión. Amén. Y entonces Él siempre me ha hablado de Él, de su grandeza. Él me habla que Dios es más grande, del ágado. Y Él siempre nos dice que Él nos exige una sola cosa. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué te pide? Que lo amemos. Tú sabes que el Rey del universo, que hizo todas las cosas, nos ama tanto, tanto, tanto. ¿Qué le dice nada más? Nos dice que le amemos. ¿Cómo no me va a romper el corazón? Que solamente nos pide como amemos. Nosotros como padres también sabemos lo que es amar a un hijo. Y entonces Él nos hizo padres y de familia, porque Dios es Dios de familia y nosotros somos la familia de Dios. Que tenemos que tener una identidad como la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que tener eso en nuestro corazón, esa identidad de hijo. Porque si no, somos criaturas, como dijo Jesús. Ve y predica a las criaturas por todo el mundo. Al que cree será salvo, o sea, será hijo. Y al que no, pues, condenarás. Amén.
Amén. Entonces dice, pero Él nos dejó ordenanzas, estatutos, sus decretos, sus mandamientos. Esto que ahora las leyes, que los reinos hacen leyes, decretos y todo eso. Hermano, aquí está escrito, nosotros también nos regimos nuestro reino con eso. Nuestra ciudadanía con eso. Y esa ciudadanía nos la da nuestra obediencia. Amén. Por eso, entonces, ayer cuando estaba pensando esta mañana, y cuando prediqué ayer en la noche, y Rakatabai Sharabasaya, cuando entonces yo vi que estamos bajo un pacto renovado, que es el capítulo 10 de Deuteronomio. Pero Jesucristo es nuestro pacto renovado. Y nosotros estamos ahora bajo el pacto. Dios, yo vine a hacerlo cumplir. ¿Qué dijo? Me entregó Juan el Levítico, pero estamos bajo un sacerdocio. Y solamente entramos por ese, Jesucristo. Arregle el hombre, acomode como acomode. Pero Dios dice, no te olvides de mí. Así que a leer Biblia, hermanos, porque yo aún sigo y leo. Pero cuando Dios abrió mis ojos, que un padre dijo, no te olvides de mi hijo. No te olvides de tu padre, hijo. Yo envié a mi hijo, pagó un precio. Yo pagué un rescate a precio de sangre. Porque así es mi amor por ti, iglesia. Tú eres mi familia. Y yo tengo un pacto jurado. Y tiene continuidad. ¿Sabes? Estaba Jesús por salir del desierto. Pero mira, cuando tú estás saliendo del desierto, el enemigo va a hacer todo lo posible. Pero hermano, el cielo te escuda. El cielo te escuda. Amén. Porque Jehová de los ejércitos está contigo, el Rey de la gloria. Amén. Aleluya. Vamos al capítulo 8. Porque entonces el Señor me dio para hablar esa palabra. Amén. Y entonces el Señor dice que Jesús iba a poseer una buena tierra para edificar, para restaurar. La buena tierra dice que estaba en pecado, era Canaán. Canaán era todo aborrecible para Dios, estaba ahí. Pero para Dios una buena tierra para edificar, para arrancar con la conquista y edificar con su pueblo. Y lo mismo en la tierra donde Dios te posiciona. Dios desarraiga para que tú y yo edifiquemos en obediencia. Amén. Capítulo 8 de Deuteronomio habla de la buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Sabe por qué pelea esta buena batalla? Porque la juró. Y eres fiel, porque somos su familia. Amén. Somos sus hijos. Somos hermanos de Jesucristo. Somos una nación diferente. Y Rakatabaisha. Tenemos una ciudadanía diferente. Amén. Por eso tú te das cuenta que lo que está en el mundo dice, te amo, pero detrás del puñal. Mientras tú le sirvas, amigo, y si no le sirve, difícil es encontrar un buen amigo. Por eso dice Dios, no confíes en hombres ni en príncipes. Salmo 118, del versículo 6 al 8 puedes leerlo. Porque tu confianza es el bienaventurado el que confía en el Señor. Salmo 2, versículo 12. ¿Por qué? Porque nosotros no somos buenos en nuestra naturaleza, pero en Cristo Jesús podemos amar. Por eso tenemos que ser, somos mesa diferente, no somos mesa del mundo, somos mesa de bendición, somos mesas de amor. Jesús nos enseñó el valor de la mesa, del valor de tener una mesa bendecida. A unos que se devolvían de Emaús le enseñó los trabacastas. Por eso dice, el camino de Emaús los estaba sacando, pero los volvió a retornar al propósito. Amén. Dice entonces el versículo 2 del capítulo 8. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y esto se lo dijo al remanente joven, porque a los desobedientes quedaron en el desierto. Esto estaba solamente el comandante de la liberación, Moisés, hablando con ellos, leyéndoles eso, porque de ahí en adelante sería Josué con los niños del desierto, que fueron los que dijeron, no, a los niños también se van a comer como pan. Pues sí, dijo Dios, ahora verán, pasarán los niños que ustedes se quieran. Porque nosotros podemos tener el espíritu de la duda.
Había una tierra y un depósito de una promesa y Dios la estaba cumpliendo. Quiere decir que Dios la lleva al cumplimiento. Por eso nosotros nos tenemos que sustentar en la palabra que el Señor nos da. En esa palabra. Entonces te acordarás. ¿Cómo hemos venido nosotros? Esto es para ellos. Pero nosotros que hemos caminado con el Señor, hagamos memoria. Porque esto que Deuteronomio capítulo 8 habla de la memoria de Dios, de la memoria y la posesión. La memoria para acordarse quién nos has traído hasta aquí y para poseer lo que Dios nos va a dar, para prosperar en el camino. Amén. Amén. Y dice, para saber si habías de guardar o no los mandamientos. Hace muchos años el Señor me trajo esa palabra. Desde niña, hermano. Yo creo que yo me acuerdo de Dios desde los 2 años. Pero yo te digo que yo desde el vientre de mi madre yo veía sus ojos. Pero yo no sabía, y el mundo se encargó de ponerlo como a Pablo, escamas. Y cuando Dios comienza a sumergirte en esos ríos de agua viva, yo lloré cuando me dijo, no te olvides. Y yo, ¿cómo no voy a llorar si mi padre me dice, no te olvides de mí? ¿Qué dijo Jesús? Esperen el regalo para poder hacer la obra también, la obediencia. Amén. Pero no hizo el desierto, es el proceso que te va a mirar si tú eres capaz de sostener la palabra, como dijo, la tengo así y no la suelto porque yo veré la bondad de Jehová. Aquí yo con mis ojos la pisaré, la tocaré, porque no otro la veré, yo la veré, dijo Job. Y lo mismo dijo el rey David en el Salmo 27, versículo 13. Aquí en la tierra los vivientes vamos a poseer porque es nuestra. Cristo la conquistó, la ganó para ti y para mí. Pero tenemos que pagar el precio de la alabanza, la adoración, pero sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas. No podemos amar a todo el mundo si no conocemos las dimensiones de nuestro reino. Y Jesús vino a darnos a conocer el reino de los cielos, las dimensiones en que tú y yo nos movemos. En el poder del reino de los cielos, porque mira lo que dice, si habías de guardar o no su mandamiento. Me acuerdo que me hizo jurar el Shema, me hizo leerlo, y en medio del proceso, ¿cómo no voy a llorar? Si era capaz de soltarme, hermano, pero Dios sabe todo. Pero Dios no quiere que te quejes como la queja del pueblo que quedó en el desierto. Por la queja, porque era un pueblo de Dios, adoraban a Dios, pero tenían otro Dios a la vuelta. La queja. Entonces, mira lo que dice Dios para que tú sepas, pueblo, cómo nos prueba Dios. Para saber lo que había, mira, 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido. En el desierto nos provee, en el desierto lo conocemos. En esos niños conocieron bien a Dios porque bien afinados te salieron. Rakataba y Sharababae. Ya no miraban para atrás, iban para adelante y lo que se metían decían, el Señor lo va rompiendo, lo va quitando. Reyes muertos los quita, es Él que lo va a hacer. Lo único que te da la victoria es la obediencia, porque te has enamorado de tu nación santa celestial. Amén. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Esa es nuestra fe. Que en el camino te van a ofrecer, te van a hacer caer, van a decir que van a pasar cosas y usarán cosas temibles y terribles, del mundo, pero más temible y terrible es nuestro Agadol. Amén. Amén. Y él entonces dice, ni a tus padres lo habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Se lo dijo Jesús a Satanás y Jehová le reprende. Escrito está, Deuteronomio 8, versículo 3. Jesús padeció en el desierto como tú y yo nos enseñó.
que Él padeció, Él fue tomado y llevado, ungido, pero luego llevado al desierto a la preparación. Igual que tú, y despojado de una carne de vanidad, de orgullo, de soberbia, de agradar al hombre. Ahí nos despoja el Señor para darnos viñas. Y la viña la tenían al frente. Canaán. Amén. Entonces dice aquí, Señor, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, y se la dijo el Señor aquí en Mateo 4. Mateo capítulo 4, que ya lo leí. Amén. Él respondió y dijo, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo Deuteronomio 8. Por eso hay que leer toda la Biblia. Yo me puse a llorar. Yo lloré. Pero ¿sabes también qué tiene Deuteronomio 8? Es el libro de Ruth completo. Es el libro de Ruth completo. ¿Eh? Esa es la iglesia que Dios busca. Esa es la iglesia que no se vuelve atrás. Que aunque sus padres quedaron en el desierto, se quedaron atrás. Ella dijo, yo voy para a servir a Dios. Hizo una proclama y avanzó. Fue probada. Nunca más se acordó de su pasado. Amén. Entonces dice que de todo fue probado, porque no solamente de lo del pan. ¿Por qué le dijo eso? Porque el diablo conoce la palabra. Y tú y yo tenemos que estar aquí, hermano, no creemos sabios. O sea, Señor, dame tu palabra. Señor, ayúdame. Amén. Por eso yo tengo que estar leyendo la Biblia. Y Jehová reprenda a todos los demonios jóvenes de Satanás. Jehová reprende que nos lleve siempre cada día a hacer su obra conforme su voluntad, guardando nuestro corazón. En el desierto se dañaron corazones y Dios, van a vivir aquí, no lo puedo matar. Por una misericordia de una intercesión de Moisés. Pero Dios le dijo, ellos no pasan. Y tú y yo hoy tenemos que tomar la decisión de este nuevo tiempo que viene. Porque viene un tiempo para un remanente que no se doblará. Pero estamos a tiempo a volver nuestro corazón a la presencia. Jesús nos da la oportunidad de que vayamos. Hermanos, la palabra estuvo guardada muchos años en sinagoga, guardadas y escondidas para tener el poder. Pero hubieron hombres de fe que trajeron esta palabra, le llaman la iglesia protestante a nosotros. Pero es que si no nos llenan, si ellos, esos hombres son condenados, fueron quemados, fueron vituperados, pasaron procesos, tuvieron que salir de sus naciones. Pero ellos tradujeron la Biblia para que tú y yo al menos compremos una lectura con un espíritu de hijo y un corazón de hijo. Amén. Y él le dice, estuvieron en desierto y nunca se envejeció sobre ti tus vestidos, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. Él se pone en la posición de padre. Y eso es lo que decía Jesús, Abba, Padre, gracias. Gracias, Abba, Padre. ¿Cómo vamos a orar? Enséñanos a orar, Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos enseñó. Los evangelios ni la Biblia está ahí para recoger las promesas sin derecho. Esto debemos tener derecho. Porque él dijo, tú no sabes que tú con la palabra tenemos poder. Pues eso le dijo en el capítulo 4, dile a las piedras que se conviertan. ¿Tú qué quieres? Pero te quedas aquí conmigo. Abraham venía de una batalla y le dijo el rey de Sodoma, dame la gente y te doy plata. Dijo, yo levanté mi mano a Dios. Tú y yo solamente tenemos como iglesia levantar la mano a Dios. El Señor fueron probados como fue probado Abraham, que él en su desierto dijo, adoraré. Iba un pedido del Señor, entrégame a tu hijo. Adoraré. Adoraré. ¿Qué van a hacer adorar? Porque cuando fue probado en su corazón, Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo su corazón. Y eso es lo que nos pide el Señor. Solamente para amar a Dios hay que entregar todo nuestro corazón. Amén. La samaritana tenía todos los dioses, porque cada marido representa un dios de la región. Cuando ella iba por allá, ¿sí? Pero también podemos decir que había una mujer licenciosa que representaba la ciudad.
Pero también puede ser que Samaria estaba entregada a la idolatría. ¿Por qué? Porque Samaria había sido mezclada. Amén. Se habían llevado a uno y habían traído a otro y se habían revuelto a Samaria por la desobediencia. Tú y yo tenemos que conocer nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Y de eso habla la Biblia. Y si te das cuenta de que Él dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. No temor, ay, que no le puedo fallar, no. Ese temor es hermoso. Es un temor de amor, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Porque dice el Salmo 112, que es el Salmo de la familia, que entonces esa es la prosperidad de los que temen a Jehová. Amén. Pero le dice entonces, ¿por qué le dice eso? Porque están a punto de entrar. Y Dios siempre antes de entrar nos va a acordar. José se lo dijo, nos dio la tierra. Yo no sé ustedes, pero yo en mi casa, como quien dice, cada quien defienda su casa. Ahora, Dios estamos llamados a defender una casa, el corazón, porque Jesús, Dios fue tan sabio, nuestro Padre, que dio la salvación individual. La salvación es para nuestra casa y nuestra familia, toda. Pero debe estar Jesús en nuestro corazón. Y nuestra casa tiene que estar llena del Espíritu Santo. Limpia y preparada para estar en su presencia. Amén. Entonces dice, versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Dios le estaba diciendo cómo es la tierra, porque Dios la conocía. Dios sabe cómo la estaba moviendo, pero para darnos a Dios la bendición, nosotros tenemos que ser probados. Abraham bajó con una bendición jurada de multiplicación, de la cual tú y yo tenemos derecho como hijos del linaje de Abraham. Jesús le dijo: no, Zaqueo, sí, yo voy para tu casa, porque él pagó el precio de subir y retornar a su casa. Y eso es lo que Jesús nos dio la oportunidad, a ti y a mí, de volver a la casa del Padre. Y Él dice que prepara morada para este caso, para los que aman a Dios. Por eso Romano dice, para los que aman a Dios. Para los que el reino de los cielos, Jesús vino a darnos a testificar a nuestro Padre, a darnos a conocer a nuestro Padre. Él vino aquí, no fue solamente para hablar, tengo el poder, no, vino a hablar de lo que nosotros andamos, el nivel espiritual de nosotros como iglesia y como ejército en orden de Jehová de los ejércitos. Jesús preparó un ejército y lo fue aumentando, pero ese ejército tiene una promesa jurada. Amén. Entonces Él dice, acuérdate, porque te voy a bendecir de tal forma que tú no imaginas. Que ustedes no vieron estas dimensiones porque venían de esclavitud, de desierto. No habían visto, yo creo que no conocían esas frutas, ni esos campos. No conocían de pronto los que se quedaron, pero los que fueron. Nada más Caleb y Josué podía dar el testimonio, pero más nadie. Pero Dios se la describe la bendición. Dios un día nos dio una visión y esa es nuestra bendición. Y tras esa bendición caminamos tú y yo. Porque cuando Dios nos bendice sin límites. Amén. Entonces dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¿Por qué estaba ofreciéndole? Porque en el desierto vas a comer el pan con escasez. Porque a veces el pan en el desierto con Dios, hermano, es maná, es vida, es encuentro. Pero enemigo, si tú comes pan del mundo, vas a estar en escasez. Primeramente pierdes tu vida. Amén. Ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué dice? ¿Qué decía Jesús? Bendito sea el Padre nuestro. Gracias, Abba Padre. Cuando Él preparaba la mesa, hacía una acción de gracia. Cuando preparó la mesa antes de ir a la cruz, una acción de gracia. Hermano, todo tuvo un cumplimiento. Pero todo eso que está aquí está consignado para que aprendamos a movernos como lo que somos. Reyes y sacerdotes,
que si Dios nos dio una promesa, la cumple. Pero el enemigo dice entonces Dios, en el versículo 11 de Deuteronomio 8, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Amén. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Esta palabra, cuando yo leí, no te olvides de mí, ¿cómo no me olvidaré? Si Dios nos conoce, que vamos a quitar fuerzas, que vamos a tener gente adecuadas en el camino nuestro, personas que nos conduzcan siempre a la presencia. Vamos a tener una corte como la de Esther, que aunque estaba en Babilonia y su corte no era judía, ella tenía una corte que su amor transformó. Y entonces si ella ayunaba, ellos ayunaban, si ella hacía esto hacía esto. Era una corte obediente. Amén. Tú y yo representamos esa corte. Estamos en una mesa todos los días de Cristo que Él preparó. Pero Él dice, cuando Él me dijo, acuérdate de estas cosas, entonces me llevó al Deuteronomio 8, versículo 11. Amén. Porque cuando somos culpables, Dios nos metemos todo ahí a la vista. Dios nos acuerda. Porque Él sabe, conoce que en el camino podemos llenarnos de orgullo. Podemos llenarnos de muchas cosas. En el camino sirviendo podemos a veces, como Moisés, pecar, golpear la piedra y quitarle la gloria a Dios. Hoy vamos a orar. Este es un tiempo de bendición. Y que hoy, cuando Dios te dice, el poder sustentador de la palabra de Dios, es que cuando tú hablas todo el día esta palabra, tú estás llamando, hablando del reino de los cielos. Cuando tú a alguien le hablas de Dios, ayer por ejemplo la joven que tenía frío estaba trabajando, con los sueños más perdidos, hermano, y yo la vi, y cuando de repente la vi atrás, dije, ay, un negocio del Padre, porque es que tu perfume llama, y mi hija María José, a un ladito, y era un negocio, Padre. Y entonces, yo le hablé, yo no te vengo a hablar de religión, yo te vengo a hablar de Jesús. Y Jesús a mí me mandó a hablar de Él. El reino de cielos mandó a hablar de Él. Amén. Jesús no se puso a competir con los otros. Él dijo, yo vengo a hablar de mi Padre, del reino de los cielos. Por eso dice el Señor, no te olvides. Y yo hoy tenía que dar esa palabra. Porque nosotros en la tierra, en el desierto, aprendemos a depender de Dios. Amén. En el desierto es cuando el Señor no nos debilita, sino nos fortalece para poder revelarnos el poder de su palabra en medio de la necesidad. Allí sin pan físico el alimento fue espiritual. Jesús no necesitó mostrar el poder convirtiendo el pan, en cambio afirmó su confianza absoluta en que la palabra de Dios es suficiente. Y esa es la palabra que hoy nos sustenta, que está jurada. Sus promesas están juradas y tienen cumplimiento. En el desierto se forma el corazón para la tierra prometida. En el desierto fue un proceso de entrenamiento y no de muerte. Es allí donde aprendemos que no dependemos de la economía, del entorno o la lógica natural. Dependemos de lo que Dios dice. La palabra que sale por su boca es dirección, alimento, protección, identidad y destino. Amén. Amén. Aprendemos ahí a vivir, que fue lo que aprendieron a vivir esos jóvenes que salieron del desierto. Aprendieron a depender de Dios. Y eso es lo que nos enseñó Jesús. Jesús llegó desnudo, pequeñito, creció y iba creciendo en palabra, en sabiduría y todo. Amén. Se alimentaba de la palabra. Amén. Porque ahí es donde tú tenemos que, aunque ellos salieron del maná de comer maná del cielo, Dios tenía preparado una tierra, pero tenía ley y estatutos. Pero tú otra vez, hoy yo, Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir a comer ese maná. Saqueo comió del maná del palo y sicómoro. Pero tú y yo tenemos una palabra jurada en la cual, para obtener nuestras promesas, hemos de caminar un tiempo solo con el Señor para conocerlo. Amén.
y para tener un encuentro con Él y nos entregue viñas como las viñas de todo el capítulo 11, llevadas al proceso, pero salió desposada, amada. Amén. Salió llena de los ríos de agua viva, como la samaritana con Jesús. Tuvo una viña samaritana y la trajo al Señor, porque lo que tú y yo tenemos que ministrar es a Cristo, para que Él nos enseñe el poder del reino de los cielos, que es el amor. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Hoy yo te invito a que este tiempo nos metamos con el Señor, que nos olvidemos del protagonismo, porque el protagonista de esta historia se llama Cristo. Dios lo dijo, la autoridad se la dio del Señor, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y es el heredero de todo, nos hizo coheredero, por lo tanto, somos siervos. De un reino, somos un pueblo amado. Aleluya. Se corta la gloria a Dios. Así que hoy, preguntarle, dice el Señor en Isaías 45, de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Jehová de los ejércitos. Este es su nombre. Padre eterno, te damos gracias. Hoy yo te invito a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo te invito a realmente tener una intimidad con el Señor. ¿Sabes? Esta semana vi gente en espacios espectaculares. Pero hermano, estaba pasando Jesús por el camino y estaban asedientos. Madres con dinero, pero como si no tuviesen, con hijos perdidos en las drogas, con familias. Hermanos, oremos por la familia. Hay un espíritu de desviar y de drogadicción, de todo tipo de cosas para desviar. Sodoma y Gomorra, peor aún es el que no escucha. Pero entonces, para Dios nada es imposible, y Dios no miente, es imposible que mienta. De que si tú recibes a Jesús, aún el que está como el hijo pródigo, Él puede ser rescatado. Así que tú y yo somos aquellos salvavidas de la iglesia de Cristo. Por su palabra, que es fiel y verdadera. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que la invitación es sumergirnos en los ríos de agua viva. Tenemos que sumergirnos, como dijo Ezequiel en el capítulo 47. Todos tenemos que sumergirnos, hermanos. Lavarnos como Naamán de la lepra del mundo. Y reconocer que aunque el mundo pueda como Naamán reconocer los ríos de Siria son mejores. Pero dijo, pero te tienes que bautizar en el Jordán. Cuando se bautizó en el Jordán, se le pasó la lepra, se abrieron sus ojos y dijo, yo sirvo allá en el mundo, yo tengo que regresar a mi trabajo, pero yo veo un testimonio, que yo me convertí al Señor. Nada es imposible para Dios. Eso está en el capítulo de Segunda de Reyes, con Eliseo. Amén. Creo que está el capítulo, ya te lo busco, porque quiero que léetelo. Amén. 7 creo que está. Amén. Vamos a buscártelo acá. En el capítulo 5, que dice Eliseo y Naamán. Le llevó de sus tesoros. Yo decía, no los necesito. Porque cuando ese profeta sabía que lo tenía todo Dios, un hombre de ojos abiertos, vidente, que en sí era el que respaldaba con el manto de Dios porque le había dado Dios para una nación. No necesita nada de hombre, pero hizo reconocer a alguien que estaba en el mundo y que vino acá, que había profeta en Israel. Amén. Así que esa es la iglesia. La palabra profética, hay Biblia para que tú leas. Y hay profeta aquí en Colombia, en Bucaramanga, Colombia. Yo te invito hoy a que tomes la decisión y que a partir de hoy te intereses en vivir la experiencia de conocer al Señor. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que hoy esta palabra te haya edificado. Hoy estamos en los ríos de agua viva. Hoy simplemente ves a la intimidad. La samaritana tuvo una intimidad sola con Jesús. ¿Qué debo hacer, Señor? Ahora en tu intimidad. Levanta un altar, toma la Biblia
cada uno que tenemos que ir. Es un encuentro. Ya no es Moisés que sube, aquí nosotros abajo. Todos tenemos que subir. Amén. Que Dios te bendiga.